Hola chicas y chicos, ¿cómo les va? En esta oportunidad vamos a abordar el tema de los géneros primarios y secundarios y dentro de estos últimos, los secundarios, vamos a hacer foco sobre los textos dispositivos y sus principales características. Si bien este tema nosotros lo hemos visto en una parte en el trabajo práctico anterior, ahora nos vamos a focalizar en los textos dispositivos, ya que tengo dentro, digamos, y opino y me parece que estos son uno de los textos fundamentales que nosotros debemos poder tener la capacidad no solo de leer y comprenderlos en profundidad, sino que también tenemos que tener la capacidad de poder producirlos porque son los que están dentro del ámbito educativo, dentro de lo que tiene que ver tanto en el secundario como quien quiera seguir estudiando más adelante en la facultad. Entonces, los textos dispositivos, que son estos textos que a nosotros buscan enseñarnos, vamos a ver un poquito la definición más adelante, que el objetivo es que nosotros aprendamos, que se expongan las características de un nuevo objeto, de un nuevo tema y lo podamos abordar en profundidad, es algo que nosotros vamos a focalizarnos y vamos a aprender en esta clase cuáles son las estructuras principales para poder, de alguna manera, diagramar dentro de un texto la información para llegar al objetivo deseado. Lo primero que vamos a hacer es tratar de diferenciar entre los géneros primarios y los géneros secundarios. ¿Qué son los géneros primarios? Bakhtin hace ya muchos años hizo una división o una clasificación de los géneros primarios, los diferenció de los secundarios, y lo que planteó este investigador es que los géneros primarios básicos son la conversación, por sobre todas las cosas, ya que esto de alguna manera lo que permite en la conversación es que nosotros narremos estas experiencias que vivimos en nuestra vida cotidiana, estas experiencias personales y todo lo que tiene que ver con las explicaciones sencillas sobre los hechos que nosotros vivimos todos los días. Cuando nos acercamos nos vamos al kiosco y le contamos a la kiosquera y le comentamos todo lo que vivimos nosotros el día de ayer en nuestra fiesta de cumpleaños, por ejemplo, esa narración sencilla sobre hechos personales o sobre una situación vivida es lo que nosotros primero aprendemos, digamos lo que los niños primero también aprenden, y son estructuras sintácticas básicas. ¿Qué quiere decir eso? Que no son oraciones complejas, sino que son oraciones del tipo generalmente sujeto, verbo, objeto, que esa sería la estructura sintáctica básica que nosotros tenemos. Ahí no hay una coordinación, una subordinación, nada. Y el léxico es un léxico simple que me permite a mí comunicar estas situaciones cotidianas, ¿no? De interacción directa de la vida cotidiana. Estos géneros, que son los géneros primarios, hay que tener en cuenta que no necesariamente nosotros nos deben enseñar formalmente estos géneros. Los aprendemos en nuestra vida cotidiana por interacción con otras personas y demás. Sin embargo, los géneros secundarios, que también Bakhtin los llamó géneros complejos, este autor dijo, ya acá en esta clase de géneros nosotros tenemos que aprenderlos de un modo formal, generalmente tiene que ver en los contextos educativos, en las escuelas, porque estos textos tienen un objetivo que va más allá de narrar una situación cotidiana y el objetivo es la adquisición de conocimientos. Y estos conocimientos tienen que ser sobre el mundo en sus distintos aspectos, ya sea físicos, biológicos, sociales, culturales, que van más allá de la realidad inmediata de la persona, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros estamos narrando en un diálogo, estamos las dos partes presentes en ese momento. En los géneros secundarios va mucho más allá de la realidad inmediata y por eso es que se asocia generalmente con las formas típicas de la escritura. Entonces, este autor al plantear esta clasificación y plantear los géneros secundarios, una de las cosas que aborda sobre estos géneros secundarios es que estos deben enseñarse de una manera formal, perdón, y además sistemática. No es que yo aprendo esto viéndolo simplemente una vez y ya está, sino que requiere de una instrucción que digamos, se prolonga en el tiempo y de alguna manera va avanzando y profundizándose cada vez más. Estos textos, encuadrados dentro de los géneros secundarios, cuando son objeto de estudio, se suelen denominar géneros conceptuales. Entonces nosotros podemos hablar de los géneros conceptuales o los géneros secundarios y vamos a estar haciendo alusión a los mismos tipos de géneros.
Entonces, para definirlo, los géneros conceptuales son formas discursivas cuya finalidad principal es hacer de su contenido objeto de conocimiento. Yo lo que quiero es que lo que dentro de este texto que estoy exponiendo, mi objetivo es que todo lo que esté ahí adentro sea objeto de conocimiento. Si no lo sabía, aprenderlo; si lo sabía una parte, terminar de comprender. Los nuevos recursos del lenguaje que deben aprenderse, digamos, cuando nosotros nos enfrentamos a los géneros conceptuales, están, de alguna manera se advierten en distintos niveles y todos a la vez también entran en juego. ¿Qué son? El plano léxico. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a tener que aprender palabras específicas que tengan que ver con un área de conocimiento específico. Cuando yo aprendo matemática, me exige aprender un léxico relacionado con la matemática, con las ciencias lógicas. Cuando yo estoy aprendiendo ciencias sociales, tendré que aprender un léxico específico de las ciencias sociales. También me implica que yo empiece a adquirir construcciones sintácticas más complejas. Recuerden que recién yo les decía que el género primero era una estructura simple. Bueno, ahora yo tengo que empezar a pensar en estructuras sintácticas más complejas que requieren ya la incorporación de oraciones coordinadas, de oraciones subordinadas de distinto orden. Y además exige un orden discursivo y textual también más complejo. ¿Qué quiere decir eso? Me va a requerir, digamos, generalmente son textos más largos, más, digamos, extensos, en donde al tener más oraciones subordinadas o coordinadas no voy a tener tantos puntos seguidos, sino que voy a tener oraciones más largas también. Entonces no solo el texto es más largo, sino también las oraciones son más largas, y la distribución de la información dentro de ese texto va a ordenarse de distintas maneras. Y se va a ordenar de distintas maneras teniendo en cuenta cuál es el objetivo que yo persigo en la comunicación con ese texto que estoy elaborando, con ese texto que estoy leyendo. Por ende, va a depender de la intención que tuvo el emisor del texto. ¿Cuáles son las estructuras y los modos de organización del texto predominante? La descripción, la seriación, la organización causal, el problema y la solución y la comparación. Esas 5 formas son las formas de estructurar el texto cuando estamos hablando de los géneros conceptuales. Vamos a ir punto por punto detallando cada una de estas formas de estructurar la información. La primera decíamos que era la descripción. ¿Y qué es esto? Justamente los elementos se van a agrupar en torno a una determinada palabra o un determinado concepto, que es el que se va a describir según los rasgos, atributos o características. Yo puedo decidir describir, por ejemplo, cómo es el tigre. Entonces el tigre va a ser el elemento que yo voy a describir y voy a empezar a poner, digamos, debajo todos los rasgos, los atributos y las características de ese animal particular, que es lo que yo quiero describir. Entonces, el tema de la descripción va a estar siempre en posición jerárquica o superior respecto de los elementos que lo describen. ¿Por qué decimos que está en una posición superior? Porque si yo digo voy a describir al tigre, el tigre va a ser ese elemento que está en posición jerárquica superior, y todos los atributos o características van a estar debajo. ¿Por qué van a estar debajo? Porque si yo cambio tigre y pongo vaca, todos los elementos que están debajo, los elementos que son descriptores, van a cambiar, porque dependen de ese elemento que yo estoy describiendo. ¿Cuál es la esquematización, digamos, general de la descripción? Tenemos un objeto, las partes, acá tengo 2 partes, pero puedo tener 3, 4, 5 partes, y cada una de esas partes, las cualidades, ¿no?, que están dentro de esas partes. Otra de las formas de organizar el texto es la seriación, que es una serie ordenada. ¿Qué quiere decir eso? La seriación puede asumir varias formas y generalmente están agrupados como una secuencia temporal. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo una cosa después de la otra. Y siempre están unidas a través de un vínculo de simultaneidad. Las partes presentes en ese texto, digamos, algunas estructuras, las marcas, perdón, presentes en el texto pueden ser en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, por una parte, por otra parte. También puede ser que yo decida ordenar esta serie cronológicamente, esta secuencia temporal por años. Entonces puedo decir en 1960, en 1980, en 1990. Entonces ese orden temporal que yo le voy poniendo al texto
a mí me está diciendo, me está dando indicios que es una organización de serie, porque es una secuencia temporal. La esquematización de la seriación puede ser de simultaneidad, uno al lado del otro, es decir, en 1960 ocurrió este hecho y este hecho, o puedo ordenarlo también de forma vertical, en donde tengo primero este hecho, segundo este hecho, tercero este hecho, cuarto este hecho y así sucesivamente. Otra de las formas de organizar es la organización causal. Como dice el término, acá tenemos una causa, ¿no? Este tipo ya avanza hacia un texto de mayor elaboración textual, ya que acá incluye vínculos que se llaman causales entre los elementos. Va a haber dos categorías básicas, que es un antecedente, que es la causa, y un consecuente, que se llama, que es el efecto, ¿no? Acá tienen una relación temporal y también hay un vínculo causal. Generalmente las marcas en el texto que me anticipan a mí que está ordenado de una manera causa-efecto es frases como por esta razón, la causa fundamental de, la explicación, las consecuencias son, etcétera, etcétera. La esquematización de la organización causal puede darse que yo primero plantee la causa y después plantee el efecto, o puede suceder al revés, yo puedo plantear un efecto que puede ser la contaminación que tenemos actualmente en nuestro mundo y después puedo ir enumerando todas las causas que han llevado a esa situación. También puede darse que una causa tenga múltiples efectos o que tengamos varias causas que dan finalmente un efecto y lo puedo plantear de esa manera. Otra de las formas de organizar es lo que se llama problema-solución. Este modo va a relacionar la estructura causal que vimos antes, pero va a ser más organizado. Un vínculo causal puede ser parte del problema o de la solución incluso, y acá las categorías básicas son problema-solución, como antes teníamos causa-efecto. ¿Cuáles son las marcas principales? Un problema que debo resolver es, las soluciones que se proponen son. ¿Por qué decimos que están relacionados? Porque yo puedo mostrar las causas y el efecto, pero no necesariamente sea explícito diciendo en el modo anterior cuál es el problema y cuál es la solución. Por sobre todo lo que tiene que ver con la solución, yo puedo decir que todas estas causas dan como efecto un problema ambiental y sin embargo en ningún momento plantear la solución. Entonces por eso decimos que este problema-solución tiene que plantear un problema, tiene que plantear las causas que llevan a ese problema, el efecto de esas causas y además la solución que nosotros proponemos para que eso de alguna manera se resuelva. El esquema puede ser, como decíamos antes, un problema puede tener varias soluciones o dos o más problemas tener una misma solución. Y finalmente, la última estructura es la estructura de comparación, en donde el texto se organiza en torno a la confrontación de dos elementos para hacer notar las diferencias y las semejanzas. ¿Por qué? Porque estoy comparando dos elementos y siempre se toma como base uno o más criterios de comparación. Hay tres formas o tres variantes de hacer una comparación. Puede ser una comparación alternativa, es decir, los hechos o fenómenos tienen el mismo valor. Puede ser una comparación adversativa, en donde una se opone a la otra y siempre se destacan las diferencias de una cosa sobre la otra. Y también puede ser la analógica, en donde estos dos elementos que se comparan tienen algunos aspectos similares y otros no, y generalmente lo que se hace es establecer una relación entre un concepto nuevo, que es el que se quiere explicar, y un concepto conocido, que sería el análogo, ¿no? Entonces este me sirve a mí como comparación. Muchas veces lo que se usa acá, les voy a poner el ejemplo, cuando nosotros queremos empezar a aprender sobre el átomo. Cómo es el átomo, la estructura del átomo, que tiene un núcleo, que tiene los electrones que giran alrededor y demás. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero enseñar el átomo, como es algo tan complejo, y el sistema solar ya se viene aprendiendo hace muchos años desde que somos chiquitos, podemos decir que, de forma análoga, los electrones giran alrededor del núcleo, como los planetas giran alrededor del Sol, por ejemplo. Entonces, eso sería una forma de comparación analógica para abordar un nuevo tema que sería lo que tiene que ver con el átomo y su funcionamiento y su estructura interna.
Bueno chicos, estas son las principales formas de estructurar el texto. Acá tenemos la